Hola compañeros, me da gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a revisar un elemento muy importante en la planeación de cada uno de nosotros y en el proceso de enseñanza-aprendizaje ahora a distancia. Tenemos que es el diseño por actividad, los elementos que tienen que tener las actividades que nosotros dejamos al alumno y que le facilitarán al alumno poder entenderlas y realizarlas de una manera adecuada. Vamos pues entonces a revisar el contenido de nuestra presentación. Tenemos que son 5 elementos que hay que integrar o considerar en nuestras actividades. El elemento uno es el objetivo o propósito formativo de la actividad. ¿Para qué se la estamos dejando? ¿Qué es lo que estamos buscando? En el punto número 2 o elemento número 2 tenemos la presentación de la actividad. ¿Cómo vamos a mostrarles nosotros al alumno para que logre interesarse? Ahí también le vamos a decir por qué es importante que la realice o qué significado tiene en su proceso de enseñanza que realice esta actividad. En el punto número 3 son las instrucciones, un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a nosotros a mencionarle cuáles son los pasos secuenciados que tiene que seguir para poder realizar la actividad y lo que nosotros le estamos solicitando. El cuarto elemento son los criterios de evaluación, también un apartado muy importante en donde nosotros vamos a decirle al alumno qué es lo que nosotros esperamos que el alumno realice y qué valor tiene cada una de esas expectativas que tenemos nosotros en la realización de su actividad. En el punto número 5 es la duración o tiempo destinado. Como ahora trabajamos a distancia, también es importante considerar las dificultades que ya les mencioné anteriormente y considerar el tiempo que vamos a darle al alumno con el objetivo no que lo termine lo más rápido posible, sino de que sea de una mejor calidad y que el alumno logre apoderarse del conocimiento, transformarlo y entonces sí mostrarnos que fue capaz de realizar lo que nosotros estábamos solicitando. Vamos a entrar a revisar cada uno de ellos de manera particular para que nos quede un poco más claro. Entonces, objetivo o propósito formativo de la actividad. Bien, el objetivo o propósito formativo de la actividad se basa en la redacción se iniciará con un verbo infinitivo que indique el tipo de tarea que se realizará: aplicar, elaborar, interpretar, analizar, comprender, estructurar, diseñar, proponer, evaluar, etcétera, de acuerdo a la actividad que nosotros le estamos dejando y a lo que nosotros queramos que el alumno realice. Redactar el verbo más complejo es lo que se nos sugiere. Por ejemplo, aquí tenemos dos verbos, comprender y aplicar. En este caso, el complejo sería aplicar. ¿Por qué? Porque para aplicar, él tuvo que haber comprendido. Entonces se da por hecho que ya hizo esta actividad, entonces ya es capaz de aplicarlo. ¿Pueden existir más de un objetivo? Por supuesto que sí. Los que nosotros queramos, claro. Entre más objetivos existan, la complejidad de la actividad va a aumentar, entonces también el valor de la actividad por consiguiente tiene que incrementar y el tiempo para realizarla también tiene que ser mayor. Y bien, entonces la redacción completa quedaría así. La redacción se iniciará con un verbo infinitivo seguido de un objeto, responde a la pregunta ¿qué? Más el verbo y dejando en claro el para qué, con el fin de o para esto o con el propósito de. Entonces ahí nosotros estamos señalando al alumno cuál es la razón de que haga esa actividad que es muy importante. Bien, vamos entonces ahora a pasar al punto o al elemento número 2 que es presentación de la actividad. Bien, la presentación de la actividad tiene como fin presentar el sentido o la intención primordial de la actividad, así como su relevancia para la formación del estudiante. Esto también en algún momento lo escuchamos como engancharlo, ¿no? Aquí le decimos por qué es importante para que él encuentre sentido en realizarlo y que sea aplicable a su vida cotidiana. Es qué se hará, cómo y sobre todo por qué o para qué. No solamente dejar la actividad y que él lea y la haga y ni siquiera sepa para qué le va a servir. Aquí es importante mencionar esa parte. También puedes agregar una introducción teórica al tema, si es necesario para que el estudiante lo comprenda. Aquí puedes tú, ya sea grabarte como lo estoy haciendo yo, o agregar un texto en Word, o mostrarle un video. Tú decides, pero creo que es una parte importante también. Debe de redactarse en segunda persona, hablándole al estudiante de tú, en caso de que tú hagas esa introducción de manera personal. Ya si descargas un video y lo agregas, pues a la instrucción ponerle una indicación que vea el video, pero de redactarlo en segunda persona hablándole de tú. Bien, ahora vamos a ir a lo que son las instrucciones que les mencionaba que son un elemento muy importante.
Uno, las instrucciones deben ir numeradas en una secuencia lógica hilada, que vayan desde lo que el estudiante necesita saber, qué es lo que hará, cómo lo hará y cómo lo presentará, en qué formato y en dónde lo depositará. Esto es muy importante, ya que le da certeza al alumno desde en qué momento debe de hacerlo, las características en cómo debe de realizarlo y cómo tiene que subirlo o cómo tiene que enviarlo. Entonces esto, el orden cronológico también le va a ayudar bastante a ayudarse a ir un paso por paso hasta realizar su actividad. Tenemos después que las instrucciones deben ser lo más claras posibles y no dar por sentado que el lector podrá inferir el contenido que no esté presente. Entonces a veces tenemos alumnos que les cuesta trabajo seguir indicaciones y si no están numeradas o si son revoltosas, pues todavía les va a complejizar más esta situación. Y bien, vamos entonces al punto 3. En las instrucciones se pueden seguir recursos de apoyo si el estudiante no domina un saber. Aquí es importante que podamos agregar, como les comentaba anteriormente, un video o una ficha descriptiva de cierta actividad, o si va a realizar un mapa conceptual, pues agregarle un video de un mapa conceptual o alguna explicación que le deje más en claro en esto. Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, si dentro de las instrucciones se requiere que el estudiante elabore un mapa conceptual, quizá podamos aportar un enlace a un tutorial o a un texto que le ayude a recordar, practicar o aprender cómo realizar un mapa conceptual. Recuerden que la situación no es que el alumno como tal tenga que resolver todo, sino que nosotros somos los que tenemos que facilitarle esas herramientas o darle esa opción para que el alumno pueda indagar un poco más con el fin de que logre hacer la actividad que nosotros le estamos dejando. No es como si te complico la existencia, solucionalo y listo. No, pues vamos ayudándole a proporcionarle estas herramientas para que tanto él como nosotros lleguemos al final que es, pues que el alumno logre aprender. Vamos entonces al punto número 4, que son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación también son muy importantes. La evaluación es permanente, retroalimenta el aprendizaje y permite al alumno organizar y movilizar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades y sus actitudes. Entonces, aquí lo menciona, es permanente. Tratemos de que todo el tiempo existe ese proceso, ¿no? Y retroalimentar sus actividades. En este rubro se describen los indicadores clave que se tomarán en cuenta para retroalimentar y calificar la actividad. También esto es muy importante, que él sepa qué es lo que vamos a revisar de sus actividades. Si va a ser la ortografía, si va a ser que tenga orden, si va a ser que ponga los datos generales, si va a ser que lo entregue a tiempo, si va a ser que logre ordenar, sintetizar la información, por ejemplo, en el caso de un mapa conceptual, pero sí hay que darle valor. No podemos otorgar el valor del 100% a la temporalidad, es decir, que no lo entregó a tiempo, pero si lo hizo, perdió todos los puntos, porque no estamos enseñándole puntualidad, o esa no era el fin, la puntualidad, sino el fin a lo mejor era que lograra hacer un mapa conceptual. Entonces, el sustantivo de la calificación tiene que centrarse en ordenar, sintetizar, clasificar. En eso es donde debe de enfocarse para que pues tenga, primero que nada, que tenga una concordancia con lo que queremos y otra, pues para el alumno no se desanime, ¿no? Porque hay varios factores que pueden hacer incluso que no lo entregue a tiempo, entonces no podemos darle todo el valor a esa situación. O si no puso los datos, perdió tantos puntos. Si nosotros no le dijimos en nuestro criterio de evaluación que el poner los datos generales tenían un valor, no podemos entonces quitarle puntos al alumno. Hay que tener también congruencia en ese sentido. El siguiente es recomendable que cada actividad cuente con una rúbrica o lista de cotejo que desglose los indicadores clave que debe incluir una determinada evidencia o producto. Entonces, si él tiene una lista o él tiene por escrito, que también le sirva como un checklist, a ver, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, y que tenga esa ayuda, vaya, por parte de nosotros para que pueda lograr, entonces sí, cumplir con las expectativas que nosotros tenemos de la actividad en el caso del alumno. Y en su defecto se pueden hacer referencia a los lineamientos básicos de fondo. Si decidimos que sea más sencilla, el proceso de evaluación también se puede hacer y aquí lo menciona. Los lineamientos básicos dice contenido, que es de fondo, y de forma la presentación y formato. Entonces aquí sería más sencillo nosotros poder evaluarlo y también sería más sencillo para él saber qué elementos tiene y realizarlo. Entre mayor sean los objetivos que tenemos,
pues mayor va a ser el grado de complejidad de los criterios de evaluación. Y bien, vamos a la duración o tiempo destinado. Duración o tiempo destinado, que es también muy importante. Nos menciona, el desarrollo de competencias requiere tiempo para que el estudiante produzca y valore los productos y exhibir las evidencias. Entonces, no creamos que entre más rápido lo haga va a ser más eficiente y va a aprender más, sino que quizá entre más tiempo tenga de llevar su proceso continuo y de manera un poco más pausada, puede ser que se garantice mayor el éxito de las actividades que él esté realizando. Del mismo modo, es importante dar el tiempo suficiente para que el docente pueda revisar y retroalimentar las evidencias y productos de cada actividad. Entonces aquí, por eso nos sugiere SEMS en este caso que se den cuando menos 5 días para su realización y tener otros 2 días para su revisión debido al proceso importante de la retroalimentación. A veces podemos dejar 3 o 4 tareas por semana y dejamos otra y todavía las anteriores ni siquiera las hemos revisado y retroalimentado al alumno. El alumno no sabe si lo hizo bien, si va bien, no entiende la secuencia lógica de las actividades tampoco. Entonces, por eso, más allá de la cantidad de actividades, yo creo que vayamos basando más en la calidad de las actividades que estamos dejando y en la duración de tiempo para que la realice de una mejor manera. Y en este rubro se especificará en horas el tiempo destinado para las distintas actividades a realizar en la unidad temática. Entonces aquí hay que especificarle cuánto tiempo va a tener el alumno para poder entonces sí realizar en este caso su actividad. Y bien, ahora vamos a ver cuál sería la aplicación de las indicaciones que les acabo de dar en una manera práctica utilizando la plataforma de Google Classroom. Bien, compañeros, pues ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico ya con las sugerencias que revisamos anteriormente, utilizando en mi caso la plataforma de Google Classroom. Entonces vamos a entrar a lo que es la actividad que yo le voy a asignar al alumno. Dentro de las instrucciones señalé y remarqué cada uno de los aspectos revisados para ver si nos queda un poco más claro. Por ejemplo, objetivo o propósito formativo de la actividad. Clasificar, que es el verbo, acuérdense que habíamos mencionado. Entonces, lo que yo quiero es que el alumno haga, clasificar las actividades de la vida cotidiana de acuerdo a su nivel de importancia respecto al aprovechamiento del tiempo libre, con el fin, yo aquí le digo para qué, con el fin de que sea capaz de aprovechar su tiempo libre de manera productiva. En la presentación de la actividad, yo lo que argumento es la promoción de un estilo de vida saludable es fundamental para tu calidad de vida. Recuerdan que teníamos que hablar en segunda persona. Conocer, identificar y clasificar las actividades te permitirá aprovechar al máximo tu tiempo, de tal manera que tengas tiempo para realizar actividades que contribuyan a tu bienestar físico, mental y social. Entonces yo aquí le estoy diciendo al alumno para qué le va a servir realizar esta actividad. Dentro de las instrucciones, recuerden que venía que fuera ordenadas, orden cronológico y con una secuencia. Entonces lo que va a hacer el alumno es 1. Responde la actividad cuestionario y diagnóstico. Esa actividad yo la agregué. Recuerden la importancia de partir de sus saberes previos. En el punto 2, revisa el video cómo aprovechar tu tiempo libre. Yo adjunto un video que le sirva al alumno a ampliar su panorama para crear entonces ya desde ahí un proceso de conocimiento que le va a ayudar a realizar la actividad sumativa. 3. Utiliza tu libro de la página 34 y 35. Darás lectura al apartado Aprendizaje en Acción. Entonces el alumno aquí va a utilizar su libro de texto en donde va a encontrar información que va a ser útil para complementar lo del video y ambas información le sirva para poder entonces sí realizar su actividad. 4. Clasifica, yo aquí le estoy diciendo que quiero que haga. Clasifica tus actividades cotidianas según su tipo, indispensables, necesarias y deseables en el esquema que encontrarás en la página 35 en la actividad 2, clasificación de mis actividades. Yo aquí le pongo que es la actividad sumativa, la que va a tener en realidad un valor. Recuerden la importancia de nombrar todo tal cual viene. Aquí cuestionario de diagnóstico, pueden ver que se llama igual acá el documento, que no tenga margen de error para encontrar la información. En el video, cómo aprovechar tu tiempo libre, acá también
El video se llama tal cual, cómo aprovechar tu tiempo libre. Y ya las instrucciones demás, pues ya las va a encontrar en su libro, en las páginas mencionadas y en cómo viene escrito en el libro. Y ya por último yo le voy a decir cómo va a entregar esa actividad, que dice: toma fotografía a tu actividad y envíala en la fecha asignada y espera tu retroalimentación. Entonces yo ya le estoy diciendo en qué momento y cómo va a entregar entonces su actividad, para que también no haya después conflicto en que no se dijo cómo, no sabe cómo hacerlo. Yo aquí especifico que tome una fotografía. Otro de los elementos de los que teníamos y revisamos anteriormente es los criterios de evaluación. Recuerden que también es un proceso muy importante. Entonces yo aquí le pongo revisar guía de evaluación. Classroom nos permite, como ya revisamos en la capacitación, crear la guía de evaluación. Entonces yo aquí en la guía de evaluación, lo que yo le pongo que él tiene acceso a ver es que necesita agrupar y organizar de manera adecuada las actividades de acuerdo al nivel de importancia indispensable, necesarias y deseables. Eso es lo que yo voy a revisar o evaluar, que agrupe correctamente y que las tenga bien organizadas. En la página donde le mencioné que realizara la actividad viene una tablita que es la que el alumno va a agrupar y organizar la información. Entonces eso es lo que yo voy a estar revisando en él. Y tiene un valor de 2 puntos realizar eso. Y por último, la duración o tiempo destinado. Aquí también podemos ver que el alumno tiene que entregar fecha de entrega el 6 de julio. Yo aquí le di una semana para que realizara esta actividad y también viene la hora. Entonces yo aquí ya cumplo los criterios que les mencioné anteriormente para que el alumno presente su actividad. Entonces, pues eso es todo. Ya sería una actividad enfocada al alumno y cumpliendo los criterios para que el alumno tenga mayor certeza en realizar la información. Saludos.